Ok, hola a todos, jóvenes. Bien, estamos en la asignatura de Historia Universal 2 y pues esta primera unidad habla sobre el Renacimiento, ¿verdad? Y los diferentes acontecimientos que se dieron en esta época. Nosotros en la clase de dibujo, como estaba combinado, ¿verdad? Dibujo de diseño gráfico con dibujo de interiores, entonces prácticamente tenía una introducción en donde se hablaba un poco de historia. Y en esa parte de historia nosotros vimos algunas características del Renacimiento, tanto en la parte pictórica como en la parte escultórica. Y pues acá les vamos a recordar, por si ya se les olvidó, ¿verdad?, toda esa información. En la presentación del día de hoy les voy a recordar un poco todas las características, tanto de la pintura, de la escultura, y es lo que abordaremos el día de hoy. Complemento, ¿verdad?, de eso vienen las dos asignaciones de cada una de las presentaciones, y pues van a tener cierto tiempo para desarrollar estas tareas. A continuación les voy a compartir la pantalla para hacerles las presentaciones e ir explicando todo lo que es la temática del día de hoy. Bien, ahora sí, chicos, voy a iniciar la presentación. Estamos en la asignatura, ¿verdad?, de Historia Universal 2. Y pues la primera unidad abarca o habla sobre el arte del Renacimiento y los grandes descubrimientos de América. Dentro de los objetivos tenemos identificar las técnicas que dieron inicio al estado de la perspectiva, la luz, el color, reconocer y valorizar la importancia de los diferentes descubrimientos de la época y su relación al descubrimiento de América, elaborar ilustraciones basadas en los conceptos aprendidos de la unidad. Cuando nosotros hablamos del Renacimiento, ¿verdad?, estamos hablando del 400, y pues tenemos un contexto histórico social en donde se desarrolla la imprenta. Tenemos prácticamente movimiento en lo que es la parte de la literatura, la ilustración, la pintura, ¿verdad?, sufre diferentes cambios y pues obviamente al tener ciertos cambios esta va adquiriendo nuevas características y va obteniendo un sinnúmero de representantes. De igual manera pasa con la escultura y pues vamos a iniciar con lo que es el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento importante en el orden artístico, cultural y científico que provocó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Hubo un cambio totalmente, ¿verdad?, ya para que nosotros quedemos totalmente claros, lo que sucede del Renacimiento hacia atrás es parte de la Edad Media y viene siendo el Renacimiento como esta nueva era moderna, pues, que ocurrió en ese entonces. Surge en Italia en el siglo XIV y continúa hasta el siglo XVII en toda Europa, ¿verdad? La principal característica del Renacimiento fue el humanismo o también el antropocentrismo, ¿verdad?, donde por primera vez el hombre pasó a ser el centro de todo. Mientras que en la Edad Media era el teocentrismo, donde Dios era prácticamente el centro de todo, el creador de todo, ¿verdad?, por diferentes teorías y cuestiones así. Ya con el Renacimiento vino cambiando el rol, vinieron poniendo al hombre, ¿verdad?, aparte que con diferentes corrientes filosóficas pues se vino reforzando prácticamente esta teoría. De acuerdo con algunos autores, el Renacimiento fue un movimiento de ruptura que surgió en oposición a la oscuridad cultural e intelectual de la Edad Media. Es conocido como el periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, que se produjo sobre todo en Italia y se extendió por toda Europa. Importantes acontecimientos artísticos y culturales se marcaron en ese momento e invadieron el occidente, ¿verdad?, del siglo XV. El desarrollo de las artes, de la ciencia, la economía, política, hizo adormecer en la eternidad los pensamientos medievales. En este movimiento algunas características fueron fundamentalmente para componer la cultura de la época. Los artistas de la época bastantes valoran la cultura grecorromana. Ellos pensaban que los griegos y los romanos poseían una visión completa y humana de la naturaleza diferente a la de los hombres medievales. Por eso, ¿verdad?, las cualidades más valoradas del ser humano en la época eran la inteligencia, el conocimiento y los dones artísticos. Bien, cuando nosotros hablamos meramente de las características del Renacimiento, podemos encontrar la número 1, que era el principal punto que caracteriza el Renacimiento, es el antropocentrismo. En oposición, ¿verdad?, al teocentrismo observado en la Edad Media, el antropocentrismo
que puso al hombre como la creación suprema de Dios y como el centro del universo. Prácticamente este es uno de los puntos principales en los que se diferencia el Renacimiento de la cultura medieval, ¿no? del periodo medieval. El racionalismo, los renacentistas estaban convencidos de que la razón era la única manera de llegar al conocimiento y que todo nuestro mundo podría explicarse por razón y la ciencia, ¿verdad? Fue un periodo de mucha experimentación y a través de esa experimentación ellos llegaron a esa conclusión de que las cosas se tenían que probar científicamente y de tal manera reforzar todas esas teorías que se planteaban. El experimentalismo, para los renacentistas todo conocimiento debía ser demostrado con experiencia científica. El hombre renacentista, principalmente los científicos, pasan a utilizar ¿verdad? métodos experimentales y de observación de la naturaleza en el universo. El individualismo, esa parte de que el hombre debe conocerse a sí mismo, buscando afirmar su propia personalidad, los talentos y cumplir ambiciones. Esta concepción se basa en el principio del derecho individual. Y también tenemos como otra característica la valorización de la cultura grecorromana. Para los artistas de la época renacentista, los griegos y romanos poseían una visión completa y humana de la naturaleza, a diferencia de los hombres medievales. Cuando nosotros hablamos del origen del Renacimiento, este fue durante los siglos XIV y XV, en las ciudades italianas como por ejemplo Génova, Venecia, Florencia. Estas ciudades pasaron a acumular grandes riquezas provenientes del comercio, ¿verdad? Del comercio que se vivía en esos puertos, en esos lugares. Y prácticamente existieron unos señores que se llamaban los mecenas, y gracias a los mecenas, ¿verdad? Y ese movimiento de dinero, de riqueza, empezaron a invertir en lo que es el arte. Obviamente, al invertir en estos proyectos de arte, se empezaron a desarrollar más proyectos artísticos, más proyectos culturales. Por eso Italia es conocida como la cuna del Renacimiento. Sin embargo, ¿verdad? Este movimiento cultural no solamente se limitó a la península itálica, fue extendido hacia otros países como Inglaterra, España, Portugal, Francia, Polonia y todos los Países Bajos. Luego las conquistas marítimas y el contacto comercial con Asia ampliaron mucho más el comercio y la diversificación de los productos de consumo en Europa a partir del siglo XV. Con esto, ¿verdad? Lo que es el aumento del comercio, principalmente con el Oriente, muchos comerciantes europeos hicieron riqueza y acumularon fortuna. Con eso ellos disponían de condiciones financieras para invertir en la producción artística de escultores, pintores, músicos, arquitectos, escritores. Y pues los gobernantes europeos y el clero pasaron a dar protección y ayuda financiera a los artistas e intelectuales de la época. Esta fue una de las características pues y más importantes de lo que es el Renacimiento. Todas las personas prácticamente que estaban en el poder, que estaban en el mando, que tenían cierto poder adquisitivo, invirtieron demasiado en lo que es el arte y pues gracias a esa inversión que se dio en ese entonces, hoy en día, ¿verdad? Podemos ver un sinnúmero de grandes obras renacentistas. Bien, hablando un poco de lo que son las características de la pintura del Renacimiento, pues son muchas. Acá vamos a mencionar parte de las principales. Anteriormente, en lo que es la Edad Media, nosotros vemos un estilo de pintura totalmente plano. No vemos, ¿verdad?, un uso con degradaciones, diferentes matices, colores y ese efecto de profundidad. Cuando surge el Renacimiento, nace algo, ¿verdad?, el dominio de la perspectiva. La principal innovación de la pintura renacentista es el dominio de la perspectiva. Una perspectiva que ya se prefiguraba en el gótico, ¿verdad?, con la figura del Giotto del siglo XIII. Sin embargo, hay que esperar hasta el siglo XV para que haya un verdadero uso de ella. El gran tratadista de la pintura renacentista, Piero de la Francesa, en su obra de Prospectiva Pigendi, hace referencia a dos conceptos de perspectiva que se van a dar durante lo que es todo este periodo del Renacimiento. Se trata por un lado de la perspectiva lineal, realizada sobre una superficie bidimensional, a base de línea y dibujos, ¿verdad?, que vienen a converger en un mismo punto, para de esa manera centrar la vista, consiguiendo plasmar una distancia, una profundidad y todo eso. Y por el otro lado está la perspectiva aérea, donde a lo que anteriormente hemos comentado va unida a la luz, al dibujo, ¿verdad?, aplicándole una gradación al color, tanto en una como en otra.
La finalidad es la misma, de representación de este efecto de profundidad en espacios bidimensionales. Otra de las características principales es la composición de las obras. La composición, es decir, la ordenación de todos los elementos que integran el cuadro, se estructura de acuerdo a esquemas geométricos de simetría muy relacionados con el tema de perspectiva. Recordemos, ¿verdad? En la asignatura nosotros vimos lo que es el tema de composición. Y pues en composición nosotros debemos de estar claros que a partir del Renacimiento ya se venían implementando todos estos tratados, y por eso es de mucha importancia, ¿verdad?, tratar de aplicarlos en el ámbito del diseño, en las artes y todo ese asunto. Jacoby, bájenle a eso, por favor. La luz y el color de la pintura renacentista es la tercera característica principal, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo. Y pues esta es parte de los otros componentes que nosotros debemos de estudiar en la pintura renacentista. A través de la luz, a través del uso de lo que es el volumen, nosotros empezamos a ver grandes obras con estas fuertes, ¿verdad?, luces y sombras, con estos efectos degradados, con estos efectos de volumen en toda la obra. El color será otra de la variedad dentro de la pintura renacentista. Con el tiempo hemos visto que poco a poco ha venido evolucionando, pues mientras el románico veíamos unos colores monocromos, y en el gótico ya se empiezan a dar los primeros matices, gradaciones. Esto ha venido siendo, ¿verdad?, gradual a medida que ha pasado lo que es el desarrollo de la historia. Hemos visto cómo la pintura ha venido evolucionando y ha venido mejorando. Dentro de lo que es la pintura del Renacimiento tenían temáticas, diferentes técnicas y diferentes soportes. Pues la temática de la pintura va a abarcar desde temas religiosos como la representación de la vida de Cristo, santos, imágenes del Antiguo Testamento, representación de las vírgenes como las Madonas. También se representarán temas mitológicos y el retrato, ¿verdad?, que fue casi siempre en un formato pequeño representado. También veremos representaciones del cuerpo humano, siendo de gran interés aquellas en las que el tema principal era el desnudo, para cual la anatomía se va a copiar y estudiar cuidadosamente, buscando la idea de la perfección de los cánones, ¿verdad?, que se utilizaron en el periodo románico, que se utilizaron en el canon griego. Ahora que ustedes están viendo dibujo anatómico, pues ya tienen conocimiento acerca del canon y de la figura ideal. También el paisaje y la naturaleza, ¿verdad?, pues no fue un tema principal, pero sí se tomó muy en cuenta en la mayoría de los fondos de los cuadros. Para ello, ¿verdad?, un ejemplo claro, tenemos las pinturas de Leonardo da Vinci, que quizás representaban algún personaje en el primer plano, y por detrás nosotros vemos un sinnúmero de paisajes que nos dan o nos representan ese efecto de profundidad. Cuando nosotros hablamos de las técnicas, aunque inicialmente las técnicas más utilizadas eran el fresco y el temple, ahora el Renacimiento vemos que la pintura va a adquirir unos valores táctiles, a lo que contribuirá mucho, ¿verdad?, la técnica del óleo. En cuanto a los soportes, vemos que se va a seguir pintando sobre muros, retablos, aunque este último, con la aparición del óleo, viene desapareciendo en favor de las telas y cuadros de caballete. El Renacimiento fue prácticamente en donde surgió el óleo, y pues acá se deja de utilizar estas otras técnicas, el fresco muchos de los artistas se involucran bastante por la técnica del óleo. A partir del óleo, ¿verdad?, podemos describir que prácticamente ya tiene tantos siglos, desde el 400, podemos decir que tiene prácticamente 7 siglos de existencia, y a partir de ahí podemos observar que se han mantenido todas estas técnicas. Acá lo que viene es una recopilación, ¿verdad?, de los pintores más importantes, los cuales tenemos Leonardo da Vinci, tenemos al Greco, Alberto Durero, tenemos a Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Peter Bruegel, Tiziano Beselli, Michelangelo Buonarroti, Jan van Eyck, Giovanna Bellini, y pues acá vemos un sinnúmero de obras de cada uno de estos artistas. Recordemos, ¿verdad?, que nosotros ya habíamos visto esto en la asignatura de dibujo, y pues gracias a ello, por eso es que lo estoy pasando algo rapidito, quiero que hagamos un trabajo que se llama infografía. Quiero que nos centremos en una infografía meramente del Renacimiento o de un artista en específico del Renacimiento, ¿verdad? Cuando hablo del Renacimiento en general, debemos destacar que es la pintura renacentista, ¿verdad?
Si es un artista, pues obviamente nos enfocamos en su vida pictórica prácticamente, y vamos a tratar de detallar todas sus obras más relevantes y todo ese asunto. Bien, la tarea número 1 dice: entraremos al campus virtual en la unidad número 1, que se llama Arte del Renacimiento, Grandes Descubrimientos de América. Y una vez leída toda esta información, vamos a elaborar una infografía tomando en cuenta los aspectos abordados en la clase, ¿verdad?, que es la pintura renacentista. Debemos de hacer una pequeña investigación de las características, precursores, estilos, ¿verdad?, de todo este periodo, y plasmarlo en dicha infografía. Utilizando los softwares de diseño, implementaremos todo el conocimiento adquirido en las clases anteriores, y pues los requisitos para ello son realizar una infografía en formato 11×17, el diseño es a full color, la temática de arte, renacimiento, precursores, y pues todo este trabajo es de manera digital. Al finalizar, ustedes deben de entregar un formato en PDF o un JPG de alta calidad. Y para ello, ¿verdad?, yo sé que algunos no tienen idea de lo que es una infografía, entonces les anexo la presentación, ¿verdad?, que nosotros tenemos acá. Aquí abarcamos qué es la infografía, tenemos un concepto general, vamos viendo de qué nos sirve la infografía en el diseño, cuáles son los tipos existentes de infografía. Seguimos con más descripciones, las partes importantes, ¿verdad?, de una infografía. Hablamos del contenido, la parte visual, el conocimiento, y luego vamos viendo de cómo crear una infografía. Primero está el planteamiento, después hacer un esqueleto, diagrama de flujo de lo que nosotros vamos a representar en dicha infografía, escoger los colores necesarios, ¿verdad?, en dependencia de la psicología, en dependencia del proyecto, y luego nos ponemos a diseñar. Para ello pueden escoger uno de los estilos gráficos. Dado que estamos hablando de Renacimiento, podemos escoger una paleta de colores, ¿verdad?, relacionada un poco a la historia, colores marrones y todo este asunto. Y pues esa sería la primera asignación. La otra asignación, vamos a esperar que cargue la pantalla. Bien, acá hablamos un poco de lo que es la escultura del Renacimiento, chicos. La escultura del Renacimiento se entiende, ¿verdad?, como un proceso de recuperación de la escultura de la antigüedad clásica. Y pues acá los escultores encontraron los restos artísticos, y en los descubrimientos, ¿verdad?, de esos yacimientos de esa época, basaron su obra y fueron tratando de detallar sus proyectos, ¿verdad?, de una manera más perfecta. Se inspiraron en la naturaleza. El arte del Renacimiento logró interpretar la naturaleza y traducirla con la libertad y el conocimiento en gran multitud de obras maestras. Acá hablamos un poco sobre las características de lo que es la escultura. La escultura en el Renacimiento tomó como base y modelo las obras de la antigüedad clásica y su mitología, con una nueva visión del pensamiento humanista y de la función de la escultura en el arte. Como en la escultura griega, ¿verdad?, se buscó la representación naturalista del cuerpo humano, desnudos, con una técnica muy perfeccionada, gracias al estudio meticuloso de la anatomía humana. En Italia convivieron por igual los temas profanos como los religiosos, no así en otros países como España y Alemania, donde prevaleció el tema religioso. El cuerpo humano representó la belleza absoluta, cuya correspondencia matemática entre las partes se encontraba bien definida. Recordemos, ¿verdad?, que estos señores del Renacimiento basaron la mayoría de sus trabajos en el cuerpo perfecto, en el canon perfecto. Por tal razón es que todas estas esculturas que miramos en este periodo, ¿verdad?, son con cuerpos perfectos, personas totalmente grandes, bien robustos, ¿verdad?, de sus brazos, en su anatomía, en sus músculos. Las mujeres igual, eran mujeres grandes, con un cuerpo perfecto, ¿verdad?, una cintura perfecta, un modelo ideal. Hablamos siempre de los mecenas. Los mecenas eran los encargados de patrocinar y de hacer los encargos, ¿no?, a cada uno de estos artistas, y pues gracias a ellos es que estos diferentes trabajos vinieron saliendo y vinieron surgiendo. Dentro de los materiales que se utilizaron en el Renacimiento, en la escultura del Renacimiento, podemos hablar del mármol, podemos hablar del bronce y podemos hablar de la madera, ¿no? El bronce compitió con el mármol principalmente en monumentos funerarios, fuentes y pequeñas esculturas para la decoración de interior, así como en estatuas ecuestres como la del Condottiere Collieni, ¿verdad?, en Venecia. Las reproducciones de estatuillas en bronce tuvieron una gran difusión en lo que es el Renacimiento debido al gran número de coleccionismo.
En Florencia, uno de los personajes más destacados fueron Antonio Pollaiolo, con su obra de Hércules y Anteo. Andrea del Verrocchio fue con El niño alado con pez. Los iniciadores por encargo de los Medici. Del taller de Leonardo da Vinci se conservan pequeños bronces con el caballo encabritado a una altura de 23 centímetros, el escultor de Mantua, Pier Jacobo, Alari Bonasolsi, ¿verdad? Son algunos de los personajes más influyentes de todo esto. También hablamos de que la madera fue utilizada en países como Alemania, como en España, donde gran riqueza forestal y el trabajo tradicional de la madera policromada estaba muy arraigado. Se empleó en esta ejecución de imaginería religiosa, retablos, altares y todo eso. La madera, ¿verdad? Como nosotros sabemos, ya a partir desde el periodo gótico, nosotros vemos esta influencia en lo que es toda la arquitectura y vamos viendo en los relieves, ¿verdad?, que son elaborados en madera, cómo ya vienen perfeccionando la técnica. Pues acá en el Renacimiento, con el uso, ¿verdad?, del canon perfecto y todo eso, pues se le dio mucho más realce a todo este trabajo escultórico en madera. Otro de los materiales es la terracota. Fue empleada como material más económico. Se utilizó terracota en el color natural y policromada, como la empleada por Antonio Rossellini y su discípulo, ¿verdad?, Matteo Civitali, en la Virgen de la Anunciación de la Iglesia de los Siervos de Luca. Prácticamente dentro de los tres materiales que podemos mencionar tenemos el bronce, tenemos la madera, tenemos el terracota. Las técnicas que se utilizaron, estaba la técnica del tallado en mármol. Se recuperó, ¿verdad?, en tiempos del Renacimiento la perfección que había tenido durante el periodo clásico. A partir de acá es que se viene dándole uso. Para las obras en bronce, pues se necesitaba la realización de la obra previamente en arcilla o en cera para luego posterior hacer el proceso de fundición. En el caso del tallado de madera, era empleada sobre todo el norte de Europa y España, y se podía realizar también en talla directa, ¿verdad? O sea que tenemos el pedazo de madera y vamos tallando con diferentes materiales, y pues tenemos que ver el uso y composición y el manejo de lo que es la anatomía humana y todo eso de estos artistas. El Renacimiento adoptó los elementos básicos que había descrito Vitruvio, que sostenía que la proporción de la forma humana había de servir de paradigma para las proporciones de las creaciones del hombre, ya que la naturaleza ha diseñado al cuerpo humano de manera que sus miembros están debidamente proporcionados a la figura en un conjunto. Cuando hablamos de Vitruvio, ¿verdad?, acá combinamos lo que es el canon de Vitruvio, que aparece el hombre con los brazos abiertos y con los brazos cerrados, y pues él lo que nos trata de explicar en su tratado es que prácticamente el cuerpo humano es perfecto y se logra acoplar en cierta forma, ¿verdad?, con todas las figuras geométricas, con todo lo que nosotros encontramos en la naturaleza. Cuando hablamos de la composición en la escultura, nos referimos a los tipos, ¿verdad?, de esculturas que vemos en este periodo, y uno de ellos es el bulto redondo. Cuando hablamos de bulto redondo, hablamos, ¿verdad?, de una escultura que está representando una acción, y prácticamente esta acción está en un espacio de 360 grados. Si nosotros le vamos dando la vuelta a todo este ejemplo que vemos acá, pues prácticamente miramos, ¿verdad?, que se trata de una escultura de un bulto en el cual nosotros tenemos información en todos los 360 grados. Hablamos también del relieve. Pues el relieve es una de las características principales desde lo que es el arte gótico, el arte griego, ¿verdad? Miramos diferentes ejemplos, y pues acá prácticamente consiste en dejarle cierto volumen a las composiciones que se están creando, y pues vemos que en alguna pared, en algún formato, ¿verdad?, nosotros tenemos ese efecto tridimensional. Prácticamente los elementos que utilizamos en dicha composición se salen del formato. El relieve igual es una especie de escultura, ¿verdad?, que se sale del formato y tiene esas tres dimensiones. El busto fue otro de los tipos de escultura que tuvo bastante auge, y pues prácticamente esto era la representación de grandes líderes, de grandes políticos, que hasta la actualidad aún se conserva todo esto. Cuando hablamos de ecuestre, se refiere, ¿verdad?, a personas que van montando a caballo, y pues prácticamente en el Renacimiento nosotros miramos un sinnúmero de ejemplos que están relacionados con lo que es la estatua ecuestre.
Acá vemos una serie de ejemplos, ¿verdad? En donde prácticamente todos estos ejemplos cumplen con las características que estamos mencionando, cumplen con todos los tipos de escultura, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo. Y pues a partir de acá es que nosotros vamos a lograr realizar una información. ¿Cuál es la asignación para esta tarea número 2? Hay que reparar aquí. Para la tarea número 2 entraremos al campo virtual en la unidad número 2, Arte del Renacimiento, Grandes Descubrimientos. Y una vez que le damos toda la información, vamos a elaborar... A ver. No, aquí estoy mal. Déjenme corregir. A ver si este me sale. Aquí está. Voy a reparar estas presentaciones que me crucé todito. Primero es leer la presentación, leer las indicaciones y pues, ¿cuáles son las indicaciones? Con la información aprendida y adquirida de esta presentación que habla, ¿verdad?, sobre la escultura renacentista, nosotros vamos a realizar un collage sobre la escultura renacentista, en donde nos centraremos en la escultura y los artistas de mayor influencia en este periodo. Y pues de manera digital o de manera manual, ustedes van a poder trabajar de la manera que quieran. Vamos a colocar fotos de las temáticas, ¿verdad? En este caso de la escultura. Para esto hay que hacer un buen uso de la composición. Tenemos que pensar en la composición antes de iniciar a hacer los recortes. Tenemos que tomar en cuenta los temas como ritmo, ¿verdad?, que aprendimos en las clases anteriores, simetría, ritmo. Y pues podemos valernos de imágenes, ilustraciones, fotografías, textos, textura, composición y descomposición. ¿A qué me refiero con descomposición? Que nosotros podemos agarrar parte de alguna escultura ya elaborada, de alguna fotografía, la recortamos y las vamos combinando, ¿verdad?, con diferentes elementos con el fin de crear un collage que tenga un sentido funcional, muchachos. Igual todo este material estará en la unidad número 1 y pues ustedes van a entregar el trabajo en donde dice collage del collage renacentista. Bien, yo sé que ustedes tienen bastante trabajo ahorita y pues para ello yo les voy a asignar o les voy a dejar un periodo de 10 días para que logren, ¿verdad?, cumplir con estas dos asignaciones. Pero para preguntar, ese collage no lleva ningún tipo de información, solo es la imagen del collage. Es opcional, como estamos hablando de escultura, ¿verdad? Si vos le querés agregar algún título, por ejemplo, escultura renacentista, puedes hacer un juego ahí de tipografías y todo eso, es permitido. Si solamente querés dejar la escultura, ¿verdad?, como algo monumental y crear una pieza de tal manera, entonces podrías hacerlo también de dicha forma. Sí, bueno, me explico. Lo que le digo es que si va a llevar alguna explicación sobre lo que hicimos o solo nada más. Bueno, la idea es que cuando yo vea el collage, ¿verdad?, entienda que se refiere, uno, a la parte pictórica, es la infografía, y esta segunda tarea a la parte escultórica, pues. Como que me logres transmitir la belleza de la escultura renacentista, o me logres transmitir todos los materiales que se utilizaron en la escultura renacentista. Ese es el fin. Bueno, ok, está bien. Profe, y en lo de la infografía, en una diapositiva mencionaba que había unos programas especiales para hacerla. Eso les quería preguntar a ustedes. ¿Ustedes manejan algún programa de diseño ya? Ah, sí, también eso, sobre los programas, ¿no? Realmente pues no tengo. No, En mi persona pues no tengo. Ajá. No sé si usted lo podría habilitar o porque me imagino que los maneja. O no sé. ¿Y Luis? No, yo todavía no los manejo muy bien. De manera digital, tal vez con PowerPoint, podrían resolver con PowerPoint, sí. Sí, PowerPoint sí lo puse. Posiblemente. Entonces, podríamos dejarlo así, que la hagan en Publisher o la hagan en PowerPoint, para que no nos metamos pues a ese rollo ahorita de diseño. Más o menos cuando vamos a empezar a ver esos programas. Otra, eso. Me imagino que en este semestre ya tendrían que ver en diseño básico. Ajá, en diseño básico 2 creo que ya ven algo de programas, ¿no? Okay. Pero bueno, ¿eso lo auditaría usted o cómo? ¿O ¿Qué? nosotros lo consideraríamos? El software, No, o sea, las aplicaciones. las aplicaciones. ¿No? Sí, el programa yo les puedo compartir un enlace para que ustedes lo vayan traveseando. En el caso de Publisher, PowerPoint, me imagino pues que todos lo tienen, ya viene predefinido en el... Ah, no, pues sí, claro.
Pero parece En el caso de los de diseño, yo les voy a compartir un enlace para que ustedes lo bajen y vayan traveseando pues los programas. Está bueno para ir viendo eso. Sí, ya para ir traveseando porque es lo fundamental, ¿no? En el caso de las asignaciones, ¿alguna otra pregunta que tengan? No, eso sería todo. ¿Están totalmente claros? Sí, eso sería. Si no, cualquier duda, ahí escriben. Ahí escriben. Bueno, entonces, nuevamente chicos, les agradezco, ¿verdad?, que hayan participado en esta videoconferencia. Y recuerden, toda esta información va a estar grabada, hoy en la noche la subo y cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir un correo o me escriben, ¿verdad?, ahí al grupo y yo con gusto les contesto lo más pronto posible. Okay. Gracias Ok, nuevamente gracias. y nos miramos en la Dios siguiente bendiga. sesión. Pasen buenas tardes, chicos. Bye. Bye. Bueno.